Buenas tardes, participantes. De la revisión de la documentación presentada por muchos de ustedes, falta algunos, han coincidido en los aspectos de explicar sobre el concepto de constitución, en cuanto que es una norma fundamental que reconoce el ejercicio de derechos y que también los genera. En ese contexto vamos a ver los aspectos históricos por los cuales se han desarrollado las diferentes constituciones. Ya en 1787, en la Constitución de Estados Unidos, establecían los aspectos inherentes a los derechos fundamentales de las personas en 7 artículos, es decir, en una sola hoja abarcaba todos los derechos que establecía su Constitución en cuanto a los límites del ejercicio del poder. Luego se realizaron enmiendas en las cuales establecieron los derechos de las personas. En 1789 ha sido otra aproximación de los derechos fundamentales con un alcance universal redactado en Francia. Esos elementos determinan la fase de un constitucionalismo liberal, en cuanto el siglo XIX era una época en la que se tenía que resaltar esos derechos para que se puedan tener esos elementos en todos los países que iban a realizar sus constituciones. Pasamos a una fase de un constitucionalismo social del siglo XX, donde la pionera fue México en 1917, con el reconocimiento de los derechos a campesinos y a las familias de ellos en cuanto a la Constitución de Querétaro, elemento importante para que se desarrollen en aquel entonces todos los aspectos fundamentales de relacionamiento del derecho. Luego, en 1919, la Constitución de Weimar, derecho de las prestaciones positivas, donde existe un catálogo con los derechos de la salud, la vivienda, la educación, que correspondía a una contraprestación, es decir, que el Estado, a la vez de brindar el servicio de salud, también tiene que redistribuir los recursos suficientes para la construcción de los hospitales y el equipamiento de los mismos y los médicos. Esta parte ya es el enfoque del constitucionalismo social del siglo XX. Luego tenemos el constitucionalismo plural en 1982 con la Constitución de Canadá, donde reconoce la pluralidad debido a la existencia de inmigrantes dentro de su territorio. Todo lo que es Quebec es de habla francesa y los demás lugares de habla inglesa. En ese contexto hacen una distinción de las anteriores constituciones con una pluralidad donde antes existía una dualidad entre el Estado-Nación. Aquí se puede evidenciar que se puede realizar un catálogo de derechos para la pluralidad de personas. Asimismo, existía una comunidad de los Heritage que habitaban ese territorio como un pueblo indígena. Ese es un principio de un constitucionalismo plural que luego dio cabida a la Constitución de 1985 de Nicaragua y de 1986 de Guatemala, donde también expresaban los catálogos de derechos y la pluralidad de personas que habitaban esos países, sin contar además en 1978 la Constitución de Brasil, que ya reconoce los derechos de los afrodescendientes. Esos elementos constituyen una etapa de un constitucionalismo plural que da una partida a que la Constitución del Ecuador de 2008 introduzca los elementos de plurinacionalidad, que también los componen la nueva Constitución Política del Estado, que
tuvo sus raíces en la enmienda de la Constitución de 1994, donde ya hablaba de la multiculturalidad de las personas. Esos antecedentes establecen los elementos por los cuales ha atravesado todas las constituciones para que se desarrollen dentro de la historia. Han sido los elementos que han coincidido con sus aportes en el foro con relación a qué es una constitución. Hemos tratado de poner una definición que es la máxima ley fundamental de mayor jerarquía en la que se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esta norma establece el ejercicio de la política y determina todos los elementos en los cuales se va a desprender el ejercicio del poder. Existen partes constitutivas de la misma. La parte dogmática del artículo 1 al 144 de nuestra Constitución constituye un elemento que hace a lo que es la propia Constitución, donde no puede ser modificada a no ser que exista una asamblea constituyente por ser fundamental en el ejercicio del poder político. Los demás artículos corresponden a la parte orgánica, es decir, cómo se organiza el Estado con relación a los órganos de poder, con relación a todos los elementos que se introducen en la democracia, que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Son 5 las partes de nuestra Constitución. Dentro de la parte dogmática son los 3 primeros capítulos, los 2 segundos la parte orgánica y el último el modo como se puede modificar la Constitución. Dentro del articulado, en el artículo 210, también expresa el bloque de constitucionalidad, donde determina qué normas se introducen dentro del orden jurídico institucional, donde la cualidad de la Constitución boliviana es que es garantista y que por encima de cualquier derecho están las normas y los tratados internacionales en derechos humanos, elemento que posibilita a que tengamos la mayor cantidad de garantías dentro de la Constitución Política del Estado. Estos antecedentes históricos han permitido que tengamos los elementos suficientes para que podamos contar con un cuerpo legislativo moderno y que esté a tono con todos los avances mundiales en cuanto a los derechos. En cuanto a la descripción propiamente de la Constitución, podemos verificar que en el artículo 1 establece el modelo de Estado, donde determina que somos un país unitario, multiétnico, y todos los elementos que se establecen dentro de los lineamientos de la Constitución. Asimismo, determinan los valores, como el summa camaña, el vivir bien y demás otros elementos que permiten el relacionamiento de todos nosotros. Dentro de la descripción del articulado también se observan la composición de los órganos de poder público en relación al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, con las 2 cámaras, asimismo el órgano electoral, que es novísimo en cuanto a su composición en esta nueva Constitución Política del Estado, y los otros elementos de protección del Estado y de la sociedad, como el Defensor del Pueblo, como el Tribunal Constitucional. Tenemos a la Procuraduría, que es una institución nueva, y a la Contraloría General del Estado.
que son los elementos de protección del Estado en sí mismo. Todos estos elementos han sido gracias a los procesos y luchas sociales que han existido antes de la promulgación de la Constitución, que tenían como objeto tener un cuerpo normativo que nos permita desarrollarnos a plenitud y tener la garantía de todos nuestros derechos. Recordarán ustedes lo que sucedió con la guerra del gas y otras manifestaciones que por la disconformidad de todos nosotros hemos podido obtener un documento con 411 artículos que nos permiten contar con las garantías suficientes para el desarrollo de todas las actividades. Estos son los elementos más importantes en cuanto a la descripción de la Constitución, y mañana podremos ver la parte funcional de la Constitución Política del Estado. Y sigan aportando con sus ideas, sus conclusiones dentro del foro, que nos vemos mañana. Adiós.